y que estaba ahí, pues él era como el presidente, el que presidía el Sanedrín, ¿no? Y entonces ya estaba ahí y mientras él estaba, pues lo estaban enjuiciando ahí. Por otro lado, Pedro, recuerden que estaba pues negando al Señor, y eso fue lo que vimos, ¿no? Y volvió a negarlo, y ahí ya se cumplió lo que el Señor Jesús le había predicho a Pedro, que le había dicho que antes de que lo negara 3 veces, pues iba a cantar el gallo, ¿no? Y así fue, y vemos que después, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Pedro lloró amargamente. Entonces, ahora sí, después de que vimos en la clase anterior que vale la pena, la verdad, no sé si lo que hablábamos, que pues orar a Dios, que creo que es de lo más importante. Todo es importante, ¿no? Pero hacia nosotros, hacia nuestra vida, más que repasar los hechos históricos, lo que ya veíamos, pues ver lo que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos a cada uno de nosotros en nuestro andar cristiano, ¿no? Ese es al final, pues el objetivo de la palabra de Dios, ¿no? Que nos confronte, que nos haga más a la imagen del Señor, ¿no? Que haga en nosotros vaya renovando nuestra mente, que vaya haciéndonos cambiar nuestro estilo de vida de adentro hacia afuera, ¿no? Y pues la palabra de Dios lo que hace, nos expone, ¿no? Nos muestra, nos vemos reflejados ante Él, es como un espejo donde nos muestra pues nuestra miseria, y nos damos cuenta nuestra condición delante de Él, ¿no? Y pues de lo que creo que más nos confrontó el Señor, de todo lo que habíamos estudiado en los versículos anteriores, en todo este juicio que fue con el Señor Jesús, este juicio ante la parte pues religiosa, como el juicio eclesiástico, ¿no? Que fue ante Anás y ante Caifás, y que nos iba narrando la historia, pues que mientras el Señor iba entregándose para darnos libertad, para cumplir el propósito, para que tuviéramos salvación todos los hombres de esta tierra hasta que Él vuelva, pues nos está como mostrando la figura de cómo somos, ¿no? O sea, los renovados, los renacidos, los que hemos escuchado, los hijos de Dios, los que en determinado momento vemos con un descuido, nos deslizamos y terminamos negando a nuestro Señor y llorando amargamente por asociarnos con quien no debemos, por perder el foco, les decía, ¿no? La mirada en lo eterno, por las circunstancias que la vida nos da, ¿no? En determinado momento, y descuidarnos y dejar de mirar a donde tenemos que mirar, y terminamos llorando amargamente como Pedro, ¿no? Y yo creo que ni para juzgarlo, ¿no? En realidad, porque es un reflejo, la verdad, de cómo muchas veces nos comportamos. Pero bueno, ya dejamos ahí a Pedro mientras él seguía llorando amargamente al Señor Jesús. Entonces lo llevan ante Pilato, y entonces ahora ya empieza el juicio civil. Recuerden que en el juicio eclesiástico ellos no tenían, o sea, ellos sí podían decir quién tenía que morir, o sea, quién podía morir, o sea, ellos podían como juzgar, pero no podían ejecutar. Ellos no podían llevar a una persona a la muerte, ¿no? Ejecutarla, eso tenía que ser ante un juicio civil. Entonces era necesario llevarlo ante Pilato. Si por ellos fuera, recuerden que ya lo estudiamos, ya estaba amañado, estaba planificado, fue con testigos falsos, o sea, todo estuvo en desorden en horas de la madrugada cuando no tenía que ser. Hicieron que él se inculpara, cosa que también estaba prohibida, y o sea, muchas cosas, y con testigos falsos, ¿no? O sea, pero ya todo, pues ya lo habían ellos determinado, ¿no? Ya solamente era como una farsa, como un teatro que querían,
pues cumplir. Entonces lo llevan ante Pilato. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ok, entonces vamos a ver hoy, si nos da tiempo, hasta el 32. Les decía yo que es el juicio civil. Algunos dicen que es, el juicio romano. Habiendo pasado entonces el Señor Jesús por el juicio de los judíos y el juicio eclesiástico, ahora el proceso continúa cuando fue entregado a ¿quién? A Pilato. Dice el 28: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Algunas versiones, en vez de pretorio, dicen la residencia del gobernador o la casa del gobernador. Ahorita les digo el significado de pretorio. Pero la participación de los soldados romanos en el arresto del Señor Jesús indica que Pilato estaba informado del caso. O sea, como que no llegaron así de imprevisto, ¿no? Sino ya estaba, ya lo estaba esperando. Jesús es llevado a su presencia mientras ellos se quedan fuera para evitar la contaminación ritual por entrar a la casa de un no judío y así poder celebrar la Pascua. Jesús debe haber, ahorita vamos a profundizar un poco más, Jesús debe haber sido mantenido prisionero desde las 3 de la mañana hasta el alba. Entonces, a esa hora tan temprana, se convocó al Sanedrín, a Caifás, que era el presidente del Sanedrín, eso ya lo habíamos visto. La intención era pasar de inmediato a Jesús ante Pilato, antes de que hubiera tanto como tumulto, antes de que, o sea, fue como pues en lo oculto se hicieron las cosas, ¿no? Mientras pasando, pues que no hubiera tantas multitudes en Jerusalén y que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Además, pues todo tenía que concluir antes del sábado, porque recuerden que pues eran muy religiosos y ellos practicaban el sábado, ¿no? Entonces, la sesión del alba, aquí que dice antes de, bastaron, pues fue muy poco, ¿no? Muy poco tiempo y fue pues todo como pues muy apresurado, ¿no? Les digo. Entonces, es razonable que una vez que se hubo pronunciado oficialmente el veredicto del Sanedrín, Jesús tuviera que ser conducido a Poncio Pilato, que era el gobernador en ese momento romano, ¿sí?
Entonces el Sanedrín tenía el derecho de decretar la muerte, lo que yo les decía, o sea, los religiosos, ¿no? Pero no tenía el derecho de ejecutar ese decreto. Para ejecutarlo, los romanos debían tomar la decisión. Entonces, como ellos lo que querían era matarlo, ellos querían acabar con su vida, tenían que llevarlo ante Pilato. Y entonces, como dice que era de mañana, aquí pues es algo pues importante, ¿no? Lo que nos dice, o sea, para citarnos, les decía, porque todo fue en la madrugada, porque fueron una de las inconsistencias, de las cosas que se hicieron mal en el juicio del Señor, que hubiera sido en la madrugada. Y entonces ya pues dice que, o sea, al alba, muy temprano, fue cuando se lo llevan ante Pilato. Entonces debería tenerse presente esto, ¿no? De no ser así, en Juan 19:14 sería como que difícil de poder explicar lo que dice Juan 19:14. Dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. O sea, fíjense, además ya estaba, yo creo que agotadísimo el Señor, ¿no? Cuántas horas de estar ahí, primero en un lugar, maltratándolo, luego lo lleva, o sea, ya habían pasado pues demasiadas horas, pero era muy temprano. Entonces dice que, y ellos, o sea, todos los religiosos, los judíos que lo llevaban, pues dice que ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El pretorio romano, praetorium, el pretorio romano era originalmente la tienda de campaña del general o comandante, que era el pretor, en un campamento militar romano. Era originalmente la tienda de campaña del general o comandante en un campamento militar romano. Con el tiempo, el término evolucionó para definir la residencia oficial, palacio y sede administrativa del gobernador romano en una provincia, lugar donde se administraba la justicia. Hagan de cuenta que aquí lo llevan, es como si lo llevaran al Palacio Nacional, ¿no? Que ahorita ya también es la residencia, ¿no? Es así como que más o menos lo mismo. Entonces, después fue la residencia oficial, palacio y sede administrativa del gobernador romano en una provincia, lugar donde se administraba justicia. Por eso es que lo llevan ahí, ¿sí? Entonces, el levantarse al amanecer o un poquito después, o sea, al alba, dice, y el estar listo para comenzar a trabajar en una hora tan temprana para Pilatos no era algo raro en el mundo antiguo, ni siquiera en este caso para Pilato era algo común. En la puerta del pretorio, Jesús fue entregado a los soldados del gobernador, porque los venerables miembros del Sanedrín, que formaban parte de la comitiva que entregó al Señor Jesús como prisionero, pues tenían sus escrúpulos religiosos de entrar a la casa, a la residencia de una persona que no era judía, ¿no? De un pagano, porque no querían contaminarse. Pues eran muy religiosos, eran supersticiosos, había una hipocresía, ¿no? Porque pues consideraban más la contaminación externa que la interna, ¿no? Recuerden ya el Señor, ¿por qué lo odiaban? Ya lo estudiamos igual en las clases anteriores, porque el Señor Jesús les decía sus verdades, ¿no? O sea, les dijo que eran unos sepulcros blanqueados, ¿no? Y era, pues para ellos era un asunto de una grave contaminación entrar a un lugar donde vivía gente pagana, ¿no? Miren que dice Lucas 11:39.
yo se los leo. Dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Entrar simplemente en casa de un gentil era para ellos cosa contaminante. Miren que dice Hechos 10:28. Hechos 10:28. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y también vemos una referencia en el 11:3. Dice así, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces es pues, un poco como nada más para ver el antecedente de cómo, o sea, los judíos, o sea, sí lo consideraban una contaminación moral, ¿no? Entrar a una casa de un pagano. Ellos temían entonces una contaminación, pero no se preocupaban de la contaminación moral por el crimen que estaban llevando a cabo, ¿no? O sea, fíjense cómo es el pecado, y es que la verdad muchas veces así también somos, ¿no? Bien, viendo nada más las cosas pequeñas, colando el mosquito, viendo las cosas pequeñas y no viéndonos a nosotros lo que estamos haciendo, ¿no? Colando el mosquito y tragándose el camello, como dice en Mateo 23:24. Ahí para que la tengan, Mateo 23:24. El Señor Jesús les dijo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí igual los estaba confrontando otra vez a los escribas y fariseos hipócritas, porque les decía que diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahorita vamos a ver eso. Fíjense cómo dice Lucas 11:39. Lucas 11:39. Dice, desde el 37 vamos viendo. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, y y está aquí el título es el Señor Jesús cuando acusa a fariseos e intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, dicen que antes tenían que, o sea, como era para ellos, era inmundo igual pisar las tumbas, porque abajo estaban pues, los muertos y no podían, la ley decía que no podían pisar muerto, entonces pintaban por eso como de blanco las tumbas para que se vieran y no las pisaran, justamente por eso
Por eso es lo de sepulcros blanqueados, ¿no? Que adentro están. Y por eso dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, cuando no están pintados y están pisando muerto, ¿no? En ese contexto es que lo dice el Señor. Entonces, pero ellos dice que regresando aquí a nuestra cita, dice que entonces ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Según los sinópticos, o sea, los otros evangelios, Pilato lo interrogó, lo mandó a Herodes y lo devolvió a Pilato, no deseando intervenir en el asunto. Juan dedica más atención a los juicios romanos que al de los judíos. Enfatiza el hecho de que Pilato declaró inocente a Jesús y solo por la insistencia y amenaza de los líderes judíos accedió finalmente a que fuera crucificado. Pero los líderes judíos entonces no se presentaron para no contaminarse ceremonialmente con los gentiles. Pero era necesario, pues les digo, que los llevaran para que se ejecutara lo que ellos ya habían determinado, que era que lo mataran, ¿no? Que terminaran con su vida. Ahora, Pilato, el representante del gobierno romano, él no sabiendo la intención de los judíos, pues él deseaba delegar la responsabilidad del juicio a los judíos, porque él entendió que se trataba de un asunto religioso, no un asunto civil. Pero después vamos a ver que Pilato, por la insistencia de los judíos, finalmente accede a la solicitud de los religiosos, de los judíos. Y bueno, entonces por eso vamos a ver como que hay varias intervenciones de Pilato, ¿no? El juicio ante Pilato, entonces lo vamos a ver cómo se desarrolla en varias etapas, como entrando y saliendo del pretorio. Lo vamos a ver, miren, en este capítulo 18, del 28 a 32, ahí vemos una intervención de él. Después lo vamos a ver del 38 al 40, igual en el capítulo 18, del 38 al 40. Luego lo vamos a ver en el capítulo 19, del 4 al 7. También en el 19, del 12 al 16. Del 33 al 37, en el 19 del 1 al 3 y del 8 al 11. O sea, bueno, todo en el 18 y 19, ¿no? Vamos a estar viendo varias intervenciones de Pilato. Entonces, vamos a ver que los enemigos del Señor Jesús adoptaron este procedimiento a fin de que la ejecución de Cristo tuviese pues una característica legal, aunque ya vimos que fue totalmente ilegal, pero que sí fuera visto como que fue algo legal, no como le pasó a Esteban, que ahí sí pues fue apedreado, pues porque recuerden que estaba prohibido, ¿no? Ya lo vimos, ellos no podían matar. Entonces, pero pues con Esteban sí pasó, y eso, entonces los judíos, ellos les digo que no podían ejecutar esta sentencia, ¿no? Pero entonces ellos lo llevan ante Pilato pues para que fuera como legal, también a fin de que su ejecución se llevase a cabo pues con toda tranquilidad, ¿no? O sea, ya pues fue dictado, fue sentencia, fueron las autoridades y ya sabían, si lograban del gobernador romano la sentencia de muerte contra Jesús, eso disminuiría considerablemente el peligro de un tumulto entre el pueblo. También por eso pues la hora, ¿no? Ya lo vimos, en qué hora fue que se realizó todo esto, a fin de que fuese Jesús condenado a la muerte más afrentosa de todas, como era la muerte de cruz. Al ser la más
dice el texto que estaba yo estudiando, la muerte más ignominiosa, esa palabra ignominia quiere decir deshonra, con oprobio, con vergüenza pública, una afrenta grave que afecta el honor y la dignidad de una persona o grupo y que generalmente deriva en acciones inmorales, deslealtad a Dios o castigos. Eso es lo que significa ignominia. Entonces, pues para que fuera así, ¿no? Tan deshonrosa, con tanto oprobio y vergüenza, pues ellos querían estampar sobre la persona del Señor Jesús esa estigma. Por eso entonces gritaban con insistencia ante el gobernador que lo crucificara, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19, ¿no? Cuando le gritaban crucifícale, crucifícale. Entonces vemos en que ellos no entraron en el pretorio, pues ya vimos, para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿no? Y ven las incongruencias, ¿no? O sea, lo que había adentro de ellos, lo que los movía, pues era como una venganza, ¿no? Lo detestaban porque les hablaba la verdad, porque les reveló lo que había dentro de su corazón. Por eso lo detestaban y querían pues terminar con su vida, y había tanto odio, ¿no? Y es justo es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? O sea, o te humilla o te endurece de tal forma que es impresionante a lo que puede llegar una persona, ¿no? Al ser expuesto a la palabra de Dios. Entonces ellos ya vimos que entrar simplemente en la casa de un gentil ya era para ellos contaminarse, ¿no? Vimos las citas que estaban en Hechos. Por ello estos hipócritas que consideran la contaminación ritual como mucho peor que la moral, les decía, pues no podían entrar al pretorio, perdón, y tampoco iban a poder comer la Pascua, ¿no? Que era finalmente pues lo que ellos querían. La opinión tradicional es que Jesús y sus discípulos comieron la Pascua en la tarde del jueves. O sea, aquí van a encontrar también de los típicos que les dicen es que hay incongruencias entre el Evangelio de Juan y los sinópticos, que cuando entonces, a ver, pero ¿qué día fue? ¿No les ha pasado? ¿Les han dicho? Entonces, a ver, las cuentas no me salen, ¿que por qué? Que a ver, si comieron entonces, si ¿cuándo era la Pascua? Pero entonces, a ver, no me salen las cuentas, y que, pues no, o sea, no hay, simplemente Juan da otros detalles, y ahorita vamos a ver lo que los estudiosos han llegado a la conclusión, pero jamás como una, o sea, no contradicción, ¿no? Entonces, lo que sí, o sea, todos están de acuerdo es que los discípulos y el Señor Jesús comieron la Pascua la tarde del jueves, ¿no? Cuando fue todo lo que ya hemos estudiado, la última cena, ¿no? Que fue entonces el jueves. Jesús fue arrestado en esa misma noche, y que tras el complicado y rápido proceso fue sentenciado a muerte a la mañana siguiente. Sí vieron cómo todo fue rapidito, ¿no? Llegaron rapidito, todo fue en la madrugada, terminó como más o menos, dicen que con Anás, y se lo llevan a Caifás como a las 3 de la mañana, calculan, y luego apenas al alba lo llevan con Pilato, ¿no? Todo fue como pues muy rápido, y también porque querían evitar el tumulto, ¿no? De toda la gente en la madrugada. Entonces, y fue crucificado pues más o menos hacia el mediodía del viernes, y murió y fue sepultado antes de que se pusiera el sol, porque ellos recuerden que tenía que ser todo antes del sábado, ¿no? Porque entonces ellos tenían que guardar el día. La dificultad aludida se halla entonces en que en el versículo 28 al final da a entender que los enemigos de Jesús, dice que porque pensaban
comer la Pascua hasta el viernes, ¿no? Entonces dicen, a ver, si los judíos ellos ya habían comido la Pascua, el Señor Jesús, y luego ellos dicen que no entraron al pretorio porque no se querían contaminar, porque querían comer la Pascua, así de que, ¿cómo? Entonces, pues no todos se supone que lo tienen que hacer al mismo tiempo, ¿no? El mismo día, porque pues eran judíos, era la costumbre, o sea, entonces así, no, pues es que no, algo no me cuadra, está mal, pues no, o sea, se adelantó. Entonces dicen, no, todavía es algo que, o sea, no está claro, ¿no? O sea, como esos tiempos que en realidad son cosas pues hasta cierto punto irrelevantes, pero nunca van a ser suficientes para los que quieren contradecir o los que quieren atacar, ¿no? Entonces dicen, se adelantó Jesús con los suyos a comerla antes, puesto que había de morir al día siguiente. El texto da a entender simplemente que los miembros del Sanedrín habían estado ocupados, y esto es a lo que llega, ¿no? Fíjense que hay algunos, hasta algunos autores que dicen que toda, como que la Pascua, o sea, toda esa ceremonia, pues, podía ser como que toda la semana, pero luego dicen, no, o sea, no hay como textos históricos que realmente respalden esa versión, sino lo que todos están como que más de acuerdo es en esto, en que simplemente los miembros del Sanedrín habían estado ocupados en el arresto y procesamiento del Señor Jesús, de tal manera que no habían tenido tiempo para celebrar la Pascua, ¿no? La cena pascual. Entonces, durante toda la tarde del jueves habían estado esperando a que llegase Judas. Pues no sabían a qué cierta hora iba a llegar, aunque ya estaba, o sea, ya sabían, ¿no? Ya habían acordado con él, ya había habido un acuerdo, ¿no? Ya de dinero para que pasara esa situación, ya lo había vendido, ¿no? Tampoco Judas sabía de antemano a dónde iba a celebrar Jesús la Pascua con los discípulos. Los miembros del Sanedrín tenían que estar listos entonces y necesitaban tomar parte también en el arresto, sí, por lo menos como espectadores, ¿no? Los miembros. Y eso, miren, ¿qué dice Lucas 22:53? Lucas 22:53. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, ellos necesitaban también, o sea, era la hora, ¿no? Ya había llegado la hora, o sea, ya es lo que querían, ya llegó, ¿no? Les está diciendo el Señor, ya, esta es la hora, ya aquí ya está el espectáculo armado, ¿no? Ya es aquí lo que ustedes quieren presenciar, de lo que tienen hambre, pues aquí está, ¿no? Luego vino el comienzo del proceso por la noche. Todo esto se llevó mucho tiempo. De ahí que llegaran a convencerse de que en interés del objetivo, que para ellos era el que realmente importaba, que era quitarse de en medio a Jesús, todo lo demás, incluida la cena pascual, pues podían demorarlo o retrasarlo. Por eso, cuando muy de madrugada llevaron a Jesús ante Pilato, no habían celebrado todavía la cena pascual o la Pascua. Una vez que Jesús estuviese clavado en la cruz y ya se hubieran burlado de él, entonces ya podían irse a casa a comer el cordero, ¿no? Como buenos religiosos. O sea, esa es como que la conjetura a la que llega la mayoría de los estudiosos, que dicen que todos están pues de acuerdo en eso, ¿no? Que fue por eso que ellos ya habían celebrado la Pascua y que los otros no la habían celebrado aún, y que como que no, las fechas en los días, ¿no? Para que lo tengan eso presente. Entonces, dice, regresemos a nuestro texto, en el 29, dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Poncio Pilato, bueno, Poncio Pilato era el quinto gobernador de la porción meridional de Palestina. Era un gobernador en el sentido de procurador, con autoridad sobre una provincia imperial
y como tal el responsable dirá directamente ante el emperador. Aunque tenía una jurisdicción civil, criminal y militar, estaba bajo la autoridad del legado de Siria. Por las fuentes que han llegado hasta nosotros, podemos concluir que no fue una persona de mucho tacto. En una ocasión, o sea, esto es como que de la historia, en una ocasión hizo que los soldados que estaban bajo su mando llevaran emblemas con la imagen del emperador. Para el judío esto resultaba un sacrilegio. Cuando amenazó con la muerte a los que acudieron a pedirle que quitara esos estandartes idólatras, ellos desenmascararon a Pilato y por fin él cedió. En otra oportunidad utilizó el tesoro del templo para costear un acueducto. Cuando una multitud se quejó y amotinó, ordenó a los soldados que los reprimieran a la fuerza. El incidente que por fin condujo a que lo quitaran del cargo fue el interponerse a una multitud de fanáticos que bajo el liderato de un falso profeta estaban a punto de subir al monte Gerizim para encontrar los vasos sagrados que aún se creían Moisés había escondido en dicho lugar. La caballería de Pilato los atacó, matando a muchos. Ante la queja de los samaritanos, Pilato fue quitado del cargo. Se dirigió a Roma para responder de las acusaciones que se habían formulado contra él. Antes de llegar a Roma, el emperador Tiberio había muerto. Un relato no confirmado que Eusebio incluye, un historiador, afirma que Pilato se vio obligado a ser su propio verdugo. Bueno, por los evangelios entonces deducimos que él era orgulloso. Vamos a ver qué dice en Juan 19:10. Dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? También vemos que él era cruel, eso lo vemos en Lucas 13:1. Dice: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pues sí era cruel. Y ya por último, probablemente era tan supersticioso como su esposa. Y eso ya ustedes ven la cita, lo vemos en Juan 19:8 y también en Mateo 27:19. Juan 19:8, Mateo 27:19. Pero sobre todo, como lo indican todos los relatos del juicio de Jesús ante él, era egoísta, ya que buscaba quedar bien ante el emperador. Odiaba mucho a los judíos, quienes según él no hacían sino causarle un problema tras otro. Al comparar todos los relatos de los evangelios respecto al juicio del Señor Jesús, entonces parece que Pilato hizo todo lo posible para desatenderse, ¿no? Para decir, o sea, que no dar el veredicto final. No quería a los judíos, por ello no quería como agradarles, concediéndoles lo que ellos le pedían respecto del Señor Jesús. Era su enemigo. Y por otra parte, en lo más profundo de su corazón les temía, y temía la posibilidad de que pudieran usar su influencia contra él. Hasta cierto punto estaba dispuesto a hacer lo que la justicia requería, sobre todo si con ella podía, pues, como molestar a sus enemigos, que eran los judíos, ¿no? Pero solo hasta cierto punto. Pero ya cuando su posición se ve amenazada, pues entonces ya vamos a ver cómo cedió, ¿no? Y ya dijo, está bien, y se lava las manos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, ya son las 9:05. Recuerden, por favor, que nos quedamos en el versículo 29. Sí, ¿no? En el 29. Vamos a terminar y a comenzar el 30. Bueno, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Dios, por permitirnos comprender un poco más, Dios, de lo que aconteció en ese tiempo, no solo como un hecho histórico, Señor, sino como la maravilla, la grandeza
de lo que tú hiciste por nosotros, Señor, que está más real y más vivo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nos ayudes, Dios, a poder a través de los detalles comprender todo lo que tú pasaste inmerecidamente, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Padre, gracias porque hoy vives y reinas, Señor. Vives y reinas sobre todas las cosas, y un día, Padre, toda rodilla se va a doblar delante de ti. Crean o no crean, toda rodilla va a estar doblada delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, gracias por tu amor infinito y por tenernos aquí, por hablarnos, por darnos tu santa palabra. Gracias por sustentar nuestra vida, Dios. Te bendecimos y te alabamos. Gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.